Muy buenas tardes, gracias a todos, a las personas que se vayan a conectar. Regresamos a nuestro curso de comprensión lectora. Hoy, tuvimos una pequeña complicación por motivos de una reunión de trabajo, pero retomamos la actividad del curso. Hoy tenemos la clase número 6 que corresponde a trabajar específicamente los elementos gramaticales de la oración. Básicamente implica entender cómo funciona una oración para saber de qué manera nosotros podemos aprender a redactar. Obviamente que para poder comprender cómo se puede escribir de forma adecuada, es importante también entender cómo funciona o qué elementos son los importantes dentro de una oración. Esto, bueno, aunque puede ser algo que suene como muy teórico, parte de una cuestión más que nada eh, como una clase de gramática, no deja de ser importante en función de que cuando nosotros queremos escribir de manera correcta, debemos saber primero cómo debe escribirse una oración y básicamente tener claro qué es una oración, que a veces se piensa erróneamente que una oración es cualquier cosa. Y ya veremos que específicamente cuando nosotros hablamos de oración, siempre nos han dado como que la frase que es la unidad con sentido, que es una unidad de sentido, con autonomía sintáctica, bueno, que es la definición que todos hemos aprendido desde la escuela, pues, ¿no? Entonces, básicamente para que una cosa pueda ser considerada como una oración, debe estar formada por un sujeto y un predicado. Y el sujeto siempre va a ser el núcleo, lo que nosotros entendemos como el sustantivo, y mientras que el predicado es aquella que depende de un verbo. Entonces, siempre y cuando haya tanto como un sustantivo y un verbo, es decir, un sujeto y un predicado, eh, estaríamos hablando de una oración propiamente dicha. Entonces, las oraciones, para que puedan nosotros comprender cuál es la diferencia entre una oración y un enunciado, que no son necesariamente lo mismo, entendamos que un enunciado es básicamente una secuencia de palabras que puede tener un valor comunicativo y que puede estar formada hasta por una palabra o una oración o varias oraciones. O sea, todo lo que corresponde ya sea a una palabra, una oración o varias oraciones, es lo que se entiende como un enunciado, es decir, el conjunto completo. ¿Ya? Entonces yo puedo decir enhorabuena campeones o muy bien, ¿ya? Y se entiende que eso es un enunciado. Ahora, la oración, para que pueda ser llamada oración propiamente dicho, tiene que tener una estructura gramatical, como les dije, en la que haya de por medio tanto un sujeto y un predicado. Entonces, una oración puede tener un solo núcleo verbal y a cada verbo le corresponde solo un sujeto, es decir, un sujeto que realice la acción dentro de la oración de la que se está diciendo, pues, ¿no? Eh, si un enunciado tiene varios verbos, entonces se considera que está compuesta por varias oraciones. Como vemos aquí, me llamo Carlota, es un enunciado y una oración, y mientras que si yo digo me llamo Carlota y tengo 16 años, ya es todo igual, es un enunciado, pero en este caso hay dos oraciones. Tenemos que entender muy bien la distinción en este sentido entre lo que va a ser una oración simple y una oración compuesta, porque la diferencia es básicamente el número de verbos que tenemos presentes. Se entiende en este sentido, entonces tenemos que también distinguir entre el concepto de proposición. Se entiende que es una oración que se une por coordinación o subordinación a otra. Las proposiciones se clasifican ya sea porque son oraciones coordinadas, oraciones principales y oraciones subordinadas. Es decir, dentro de los enunciados, las proposiciones se entienden como las oraciones que mantienen algún tipo de relación, ya sea con la primera parte del enunciado o con la segunda parte del enunciado. O sea, todo eso es
toda esa unión, todo ese sentido, depende de la relación que tiene la preposición con la primera parte de la preposición con la segunda parte. Bueno, por ejemplo, si digo, me llamo Carlota y tengo 17 años, ya es una oración compuesta por dos preposiciones. Se entiende que es, me llamo Carlota y la otra es, tengo 17 años. En ese sentido, se entendería que esto es una oración compuesta porque tenemos más de un verbo. El verbo del verbo llamo, el llamarme, pues no, y tengo del verbo tener, ¿ya? En ese sentido, entonces estarían dos oraciones unidas a través de un nexo que sería el y. Pero ya vamos un poco a ampliar eso. No me voy a detener mucho en esto porque esto es como muy gramatical y casi que todo el mundo debería saberlo. Entonces voy a pasarlo de manera más rápida. Puede haber también una frase en cambio es un enunciado que no necesariamente tiene un verbo. O sea, entendamos la diferencia entre una frase, una proposición y una oración y el enunciado. Entonces, el enunciado se entiende que es toda una construcción de palabras en las que está incluida la oración, una palabra, varias oraciones. Todo eso se entiende por un enunciado. La oración, aquella que tiene sujeto y predicado. Una proposición, que es básicamente una oración que se une a otra, que al mismo tiempo esa otra oración se convierte en otra proposición. Y una frase que es un enunciado que no necesariamente tiene un verbo. Pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Carlota? Es una frase que no tiene verbo. Eso sería simplemente una frase. Como les decía yo, las oraciones, bueno, según los tipos de oraciones pueden ser personales o pueden ser impersonales. En esto no me voy a detener tampoco mucho. Cuando hablamos nosotros de una oración personal, son las que tienen un sujeto y el sujeto es básicamente la persona que desempeña la acción que se realiza en la oración, pues, ¿no? Siempre deben coincidir el sujeto y el verbo, ya sea en la persona gramatical, ya sea si es primera, segunda o tercera, deben coincidir tanto en números, ya sea singular o plural. Hoy Marta come, pues no, obviamente al ser un sujeto, Marta, el verbo debe coincidir tanto en género, en número, con la persona, pues no. Solo ella come, pues ella come, Marta. Las oraciones impersonales, en cambio, carecen de sujeto porque generalmente el verbo siempre se conjuga en tercera persona del singular, ¿ya? Para comer hay tortillas de patatas. Entonces, en ese sentido, no necesariamente hay un verbo, se entiende que no hay un sujeto, se entiende que esas son oraciones impersonales porque no hay un sujeto al que se menciona. Pero sí es una oración porque se entiende allí que el sujeto puede estar de forma tácita, o sea, se lo sobreentiende, pues, ¿no? Dice, bueno, según las oraciones se pueden determinar según también la forma que determina la persona que está elaborando la oración. O sea, siempre es importante que tengan claro, antes de pasar a esto, tengamos claro primero cuál es la diferencia entre una oración simple y una oración compuesta, porque de esto es lo que nos va a ocupar el curso, básicamente. Se entiende que una oración simple es aquella que por lo menos debe tener un sujeto y un predicado, es decir, una persona, un sustantivo y un verbo. O sea, para que sea una oración simple, se entiende que toda oración simple es aquella que dispone de un verbo y un predicado. Entonces, por ejemplo, todas las noches ceno un vaso de leche o un yogur, ¿ya? Esa persona, el verbo es cenar y se entiende que allí la persona o el sujeto de quien se habla es el yo, ¿ok? El sujeto es yo. En ese sentido, la acción es cenar, ¿ya? Y ahí ya nosotros tenemos claramente una oración simple, ¿no? Tenemos una oración simple porque tenemos obviamente solamente un sujeto y un predicado. Mientras que las oraciones compuestas, se entiende que la oración compuesta es aquella que está formada por dos o más proposiciones y que mantienen algún tipo de relación, ya sean porque están yuxtapuestas, coordinadas o subordinadas. Ya voy a explicar esto en qué consiste. A ver,
Para que una oración sea compuesta o sea, se entiende que una oración sea llamada de esta manera, debe por lo menos coincidir en que tenga dos o más proposiciones. Se entiende que son dos o más oraciones dentro del enunciado. Como ya dijimos, un enunciado puede ser una frase o puede ser un conjunto que implica tanto una oración como un enunciado, ¿no? Entonces, un enunciado o una proposición, en este caso, que denuncia una acción con un sustantivo, un sujeto, y otra oración que denote lo mismo. Es decir, hay dos oraciones juntas en un mismo enunciado. El enunciado tiene dos oraciones porque cada una tiene un sujeto y un predicado, es decir, un sujeto y un verbo, y la otra igual un sujeto y un verbo. Eso es lo que se entiende como una oración compuesta, ¿ya? Ahora, el tipo de relación que existe entre la oración compuesta depende del número de verbos y de la relación que existe entre el primer enunciado con el segundo. De ahí se llaman las oraciones yuxtapuestas, que quiere decir que la unión que se da entre un enunciado 1 y un enunciado 2 se hace solamente uniéndolas o enlazándolas con un signo de puntuación, ya sea una coma, un punto y coma o dos puntos. Es decir, la oración, las dos partes de la oración se unen por algún tipo de signo de puntuación. Como vemos en el ejemplo, dice, todas las noches en un vaso de leche o yogur. No me gusta ir a dormir con la barriga llena. ¿Ya? En este caso, todo ese enunciado está enlazado con los dos puntos que vienen a unir eso, pues, ¿no? Es como que yo diga también, quise ir a la fiesta, coma, no me dejaron, igual no me dejaron, o no pude ir a la fiesta, coma, se me acabó el dinero, ¿ya? En ese sentido tenemos dos oraciones que están unidas por un signo de puntuación. Ese signo determina la separación entre el enunciado 1 y el enunciado 2. Y es lo que se conoce como las oraciones yuxtapuestas. Lo vamos a entender cuando veamos bien, por ejemplo, la oración subordinada, que es un poco más sencilla de entender. Ahora, las oraciones coordinadas en este caso son las oraciones que pueden estar unidas a través de un nexo, es decir, cualquier palabra que las una. Se entiende que un nexo puede ser cualquier tipo de conector, pero aquí la diferencia es que son oraciones que no dependen de otra parte, de otra proposición. Es decir, yo puedo unir dos oraciones, pero esas dos oraciones se entienden porque no dependen la una de la otra. Es decir, se pueden leer de manera independiente. Es una oración coordinada. Una funciona igual que la otra, no depende de la otra. Por ejemplo, todas las noches ceno un vaso de leche, un yogur, y la otra es, me voy a dormir temprano. Tanto la una oración como la otra se leen de manera distinta, pues, ¿no? A pesar de que están unidas, una corresponde a una acción, que es la idea de tomar, cenar un vaso de leche, un yogur, eso es lo que se cena, y la otra es la acción de irse a dormir. Son dos acciones que implican situaciones distintas, ¿ya? Por eso se pueden coordinar. Lo que permite enlazar aquí es simplemente el conector, que es en este caso la palabra, el conector y, que es un conector es una conjunción, pues, ¿no? Copulativo, une el primer enunciado con el segundo, pero en este sentido la unión no implica que la segunda frase, por ejemplo, me voy a dormir temprano, no tiene nada que ver con el hecho de que cene o no cene un vaso de leche o un yogur. Es decir, tanto la primera el enunciado como el segundo se pueden leer de manera independientes. Caso contrario es la oración subordinada, que la oración subordinada en este caso, uno de los elementos de la oración está unido a través de un nexo igual, pero uno de los elementos de la oración depende de la otra, ¿ya? Es decir, la otra no puede entenderse si no es en ayuda del primer enunciado o del segundo enunciado, dependiendo del orden. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, todas las noches ceno un yogur para no irme a dormir con la barriga llena, yo no podría leer, por ejemplo, la oración para no irme a dormir con la barriga llena de manera independiente. Es decir, esa oración no tiene sentido.
para no irme a dormir con la barriga llena o no irme a dormir con la barriga llena. ¿Ya? Esa oración como tal no tiene sentido, o sea, sola, de manera independiente. Necesita de otra parte de la oración para que pueda entenderse. Y eso es lo que se conoce como la subordinación. Esta oración está subordinada al primer enunciado, a la primera proposición. Y de esa manera es que se pueden entender. ¿Ya? Entonces, las oraciones subordinadas, como dice aquí, dependen sintáctica y semánticamente de una oración principal o de un elemento de la oración principal que se denomina antecedente. Van introducidas por un nexo que puede ser una conjunción, un pronombre, un adverbio, ¿ya? Y esos permiten entender el tipo de relación que se establezca entre la primera parte del enunciado y el segundo. Pero bueno, como dije, no me voy a detener en esto porque esto lo vamos a ver eventualmente más adelante, ¿ya? Y bueno, existen diferentes tipos de oraciones subordinadas dependiendo del tipo de relación, pero como dije, no voy a entrar en el tema gramatical porque pues, esto puede ser un curso, solamente con la gramática podríamos tener un curso demasiado largo. Pero entonces lo que quiero un poco comprender es cuando nosotros hablamos de los elementos gramaticales de la oración, es entender primero cómo funciona la oración, porque en función de esto nosotros vamos a comprender que la oración es una construcción que depende de muchos elementos que pueden darse dentro de un solo enunciado. Pues, ¿no? Esto que ustedes ven aquí, este ejemplo, sería un ejemplo, obviamente es un caso en el que tuviéramos todos los elementos posibles en una oración. Y un poco para explicar esto que casi que es gramática básica, pero de todos modos, como se trata de un curso de comprensión lectora, sí es importante que lo recordemos, pues, ¿no? Como dije yo, una oración simple es aquella que tiene tanto un sujeto como un sintagma nominal, que sería el sujeto, y el sintagma verbal, que sería el predicado, ¿ya? Esto es una oración simple, lo que ustedes ven allí. A pesar de que es una oración extensa, es una oración simple. ¿Por qué? Porque solo tenemos un sujeto y un predicado, ¿ok? Ahora, dentro de la oración hay diferentes tipos de elementos que pueden contribuir a la oración y pueden modificar algunos de los elementos de la oración. Entonces, en ese sentido, vamos primero a reparar en lo que dice el enunciado. Dice, la hacendosa mamá de Juan, Rosa Elena, preparó la cena para todos ayer. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos en esta oración, tenemos un sujeto, quien es el que hace hablar la oración, es mamá de Juan, pues no, la mamá de Juan. Ella es el sujeto de quien se habla en la oración. ¿Cómo se llama este sujeto? Se llama Rosa Elena. ¿Qué acción realizó este sujeto? La acción del verbo preparar. ¿Qué preparó? La cena. ¿Para quién? Para todos el día de ayer. ¿Ok? Si ustedes se fijan en esta oración, tenemos algunos elementos fundamentales que componen una oración que parten desde primero el artículo y que yo voy a ir haciendo como una definición súper breve de cada elemento para que entiendan la importancia que tienen en un enunciado. Entonces, partiendo primero por el artículo, como vemos aquí, son partes invariables. Voy a ampliar un poco para que lo puedan ver. Dice el texto, son una parte variable de la oración que determinan generalmente el sustantivo, dándole su género y su número. Artículo es la palabra que acompaña el sustantivo y siempre va delante de él. Entonces, generalmente todos estos complementos que tienen una incidencia sobre el sujeto, es decir, sobre quien se habla de la oración, se los entienden como modificadores, ¿ya? Se entiende que son modificadores porque ellos pueden hacer que el sujeto de la oración cambie, o en este sentido, el sujeto determina que el artículo cambie, ya sea tanto en género como en número, ¿ya? Si yo digo la hacendosa, mamá, se entiende que mamá es un sujeto femenino, ¿ya? El artículo debe mantenerse en femenino. No puedo variar, no puedo cambiar el artículo porque el sustantivo es femenino, es género femenino. Entonces, el artículo debe, por lógica, responder a eso. Entonces, el artículo
es una parte variable de la oración. Variable porque depende del sustantivo. Ahora, tengo que tener en cuenta que siempre va a ir delante de él. Obvio, siempre el artículo va siempre al inicio o antes del sustantivo. ¿Ya? Entendemos por el sustantivo, en este caso el sujeto, es la persona que realiza la acción o de quien se dice algo. Dentro de los tipos de sujetos hay varios, ¿no? Hay casi que un listado bastante amplio. Sujetos colectivos, concretos, abstractos. Bueno, ya esto, como digo, no es una clase de gramática, pero en cuanto a tipos pueden existir diversos. Pues, ¿no? Por ejemplo, un adjetivo colectivo, por ejemplo, el gente. Es muy común que las personas se equivoquen cuando utilizan, por ejemplo, el sustantivo gente, porque creen que se dicen, por ejemplo, las gentes, ¿ya? Es decir, al ser un sustantivo, puedo yo convertirlo en un sustantivo en plural. El problema con el sustantivo colectivo es que no se pueden pluralizar porque ya de por sí es un sustantivo que implica un conjunto de personas. Entonces yo no le puedo decir las gentes, porque ya el decir gente ya contempla un número de personas dentro de ese colectivo. Los sustantivos, por ejemplo, abstractos, que hacen referencia a cosas que no pueden ser, por ejemplo, ser tocadas, o son cosas que suceden, yo que sé, en el mundo de lo etéreo. Yo no puedo, por ejemplo, decir el amor, ¿ya? La venganza, esos tipos de sustantivos no tienen cuerpo, o sea, no se pueden tocar. Sin embargo, se puede utilizar como un sujeto dentro de una oración, pues, ¿no? Son sustantivos, pues, ¿no? Sustantivos abstractos. Y obviamente hay de otros tipos que son ya concretos, que son más específicos, pues, ¿no? El auto, ya es un sustantivo concreto, hace referencia a un objeto que existe en la realidad, que sí puede ser visto, puede ser tocado. El adjetivo, en cambio, es una parte de la oración o clase de palabras que complementa un sustantivo para calificarlo. Sí hay que entender que tanto el adjetivo como el artículo se manejan bajo la misma lógica. Es decir, no puede el adjetivo va de una u otra manera a determinar qué característica tiene el sujeto o el sustantivo de quien se habla. Pero para esto tenemos que ver que dentro de las características dice que el adjetivo puede hacer referencia a características concretas o abstractas. Por ejemplo, yo puedo en este caso utilizar un adjetivo calificativo, que en este caso sería una calificación abstracta. Por ejemplo, el libro es difícil. El libro difícil. Se entiende que el concepto de difícil es algo abstracto. Al mismo tiempo califica la cualidad del libro, pero eso es algo que no se puede tocar. No se puede tocar lo difícil. Mientras que existen los adjetivos determinativos que sí hacen referencia a cosas que son puntuales. Un libro negro, un libro verde, ¿ya? Ese tipo de adjetivos sí son posibles de utilizar de manera concreta. Ahora, algo que es importante decir sobre el adjetivo es que muchas personas a veces caen en cuenta, o a veces mis propios estudiantes, ellos cometen a veces el error de mover al adjetivo poner el adjetivo en otra posición que no es cerca del sujeto. A ver, hay algo que es importante aquí y que nosotros tenemos que comprender. El sustantivo, el adjetivo es el que califica al sujeto. Entonces, él va a calificar al primer sujeto que esté cerca en el enunciado de la oración. Por ejemplo, si yo digo, la mamá de Juan Rosalena preparó la cena, hacendosa para todos ayer, ¿ya? Obviamente no tiene sentido la oración, pero en este caso lo que estoy tratando de decir es que yo no puedo mover al al adjetivo lejos del sujeto, porque el sujeto, a ver, es como no sé si ustedes han visto estos videos de gatos, pues, ¿no? A veces los gatos cuando se esconden debajo de los muebles, ellos
primer sujeto que ven, como que le dan un manotón, pues, ¿no? Así son los gatos, son así como medio locos, pues, ¿no? Un sujeto que ven y ellos como que van pasando un sujeto y le van haciendo su manotón, así, tac, 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 le hacen así, pues, ¿no? Hagan de cuenta que el adjetivo es como un gato, pues, ¿no? Primer sujeto que ve, ¡pum!, lo califica, lo determina. Al primer sujeto que ve, lo califica. Entonces, si yo alejo al adjetivo del sujeto, el adjetivo va a calificar a cualquier otro sujeto que esté cerca. Entonces, si yo, por ejemplo, muevo el adjetivo hacendoso a, yo qué sé, cerca de la cena, pues no, va a aparecer que yo estoy diciendo que la cena es hacendosa. Bueno, no sé si me logran comprender, pues, ¿no? Generalmente con mis estudiantes, cuando yo reviso los textos, se puede dar cuenta de este error, de esta falla, pues, ¿no? Entonces, ya veremos más adelante cuando hablemos de los tipos de errores que se pueden cometer, cómo se da en este caso. Tenemos por otro lado que otro de los elementos de oración, que es el verbo, que es la parte que se puede considerar la más importante de la oración porque es donde se expresa la acción, el movimiento, la existencia, la consecución, la condición o el estado del sujeto. Prácticamente es la que representa la acción, pues, ¿no? de el sujeto, lo que está haciendo el sujeto. Dentro de los verbos, bueno, dentro de los verbos y modos verbales que pueden existir, también podría ser una clase muy extensa de lo que es el verbo. Solamente sepamos que identificar que el verbo es toda palabra que implique un movimiento, una acción, una existencia, un estado, y que es la que determina el tipo de oración que nosotros estamos viendo, pues, ¿no? Si estamos hablando de un solo verbo, por lo general estamos hablando de una oración simple. Si hablamos de dos o más verbos, ya estamos hablando de una oración compuesta. Es decir, para que sea compuesta debe tener por lo menos dos verbos, ¿ya? No necesariamente dos sujetos, dos verbos, ¿ya? Dentro de la oración existe otra cosa que se llama también el objeto directo. Bueno, me olvidaba. Muchas veces existen los que se llaman también los modificadores indirectos, que de una u otra manera, como su nombre mismo lo indica, pueden incidir sobre alguna característica del sujeto. En este caso tenemos, por ejemplo, el modificador indirecto, que es, por ejemplo, de Juan, y Rosa Elena, que es eso que está entre comillas. Generalmente cuando en una oración yo amplío alguna característica del sustantivo o hay alguna característica adicional, esa característica adicional se debe escribir entre comas y adquiere el nombre de aposición. La aposición es cada vez que yo voy a adjuntar alguna característica adicional del sujeto, la escribo entre comas, ¿ya? La hacendosa mamá de Juan, entre comas, Rosa Elena, es decir, no cualquier Juan, es este Juan, ¿ya? Esa característica que se dice del sujeto siempre debe ir entre comas y se conoce como aposición, que no es otra cosa más que ampliar alguna característica del sustantivo o de quien se habla en la oración. Así pueden también se pueden incluir aclaraciones o se pueden incluir datos adicionales que también deben ir entre comas, pero nuevamente eso es algo que veremos después. Los modificadores indirectos, en este caso, se entiende que un modificador indirecto generalmente puede venir acompañado de una preposición, que son palabras como de, a, para, y que también acompañan al sujeto, pero no llegan, o sea, lo modifican de manera indirecta porque no inciden sobre el sujeto propiamente dicho en un cambio de número o de género. Más bien dan o aportan alguna característica sobre el sujeto. En este caso, la hacendosa mamá, la mamá de Juan, no es cualquier mamá, es ella. La preposición nos da cuenta de que esta palabra o este modificador incide, pero no tiene una incidencia tan directa, pues, ¿no? Que está relacionado sí, pero no es una incidencia directa. Tenemos entonces, lo que iba a decir es que por otro lado tenemos el objeto directo. Cuando ya estamos hablando de objeto directo, estamos hablando en el ámbito de lo que es el sintagma verbal, ¿ya? Se entiende por el objeto directo aquel que recibe directamente la acción del verbo. Dice, también llamado complemento directo, es el fragmento de la oración que recibe la acción del verbo directamente y siempre en primer lugar. Siempre estará
presente en el predicado de oración. A ver, si yo me fijo en una oración, supongamos, y ustedes están viendo aquí, supongamos que yo tengo esto en la mano, que es un celular, voy a dejar un poco la cámara, ¿ya? Si yo tengo este objeto, ¿ok? Y yo digo, Omar lanzó el celular, ¿ya? ¿Cuál es la acción? La acción es lanzar, obviamente. Pero si yo digo, a ver, lanzó el celular a la cara de un alumno, bueno, nunca me ha pasado, pero supongamos que la acción es lanzar el celular a la cara. ¿Quién es el objeto que recibe directamente la acción del verbo? ¿Ya? ¿Sabemos que es el celular o es la cara del estudiante? Obviamente, cuando yo digo lanzó un celular, ¿ya? La acción de lanzar, que es este movimiento, el lanzar, esta acción, cae en el sujeto, perdón, en el objeto directo que recibe la acción. La acción de lanzar es esta. Por lo tanto, el objeto que recibe esa acción es este celular. Eso es lo que se conoce como el objeto directo. Es el que inmediatamente recibe la acción. Al ser el objeto directo, es a quien cae la acción y esa acción tiene incidencia de manera indirecta en otra cosa. Si yo dije a la cara del estudiante, la cara del estudiante es el objeto indirecto que está recibiendo mi acción de lanzar. Yo le estoy lanzando a la cara, es decir, lanzando a la cara, pero lo que lanzo es el objeto y el que recibe el objeto indirectamente, bueno, directamente, pero se entiende que aquí es indirecto, es la cara del estudiante. Lo mismo pasa aquí, en la oración. Prepara la cena. ¿Qué prepara? La inmediata acción que implica el hecho de preparar recae sobre objeto la cena. Ahora, esa cena se entiende que tiene una incidencia o tiene una relación que es para un determinado grupo. En este caso es para todos. Es decir, prepara la cena para todos el día de ayer. Los elementos que ya están o que están aparte de fuera del verbo o que amplían alguna característica mayor al verbo, tienen otro nombre y adquieren otras características dependiendo de su uso. Pues no tenemos el objeto indirecto, que puede ser una persona o objeto sobre quien recae la acción del verbo de manera indirecta. También se dice que recibe el provecho o el daño de la acción del verbo, como que les decía yo. El objeto directo puede presentarse en una oración con los pronombres le o les y suelen escribirse después de una preposición. Cuando nosotros veamos una preposición, las preposiciones son nexos que relacionan los diferentes elementos de una oración y que generalmente se utilizan para indicar origen, procedencia, dirección, destino, y son palabras que pueden ser como a, ante, bajo, cabe, o, contra, de, desde, o sea, obviamente muchas. Y se entiende que si yo veo estas palabras antes de un término, de una palabra, de otra palabra, se entiende que por lo general estamos frente a un objeto indirecto. ¿Ya? Por lo general, tanto a los sustantivos y adjetivos que desempeñan la misma función que desempeñan los adverbios, que complementan al verbo, los adverbios son aquellos que de una u otra manera indican la manera o la forma en la que esa acción se está llevando a cabo, se está realizando. Y eso es lo que se conoce después como los complementos circunstanciales. Tenemos aquí, por ejemplo, preparó la cena para todos ayer. ¿Cuándo preparó la cena? Ayer. Se entiende que la circunstancia en la que preparó la cena fue en un tiempo determinado. En este caso fue ayer. Pero también hay una circunstancia que es para quién preparó la cena y es para todos. Y en ese sentido también se entiende que es una circunstancia en la que tiene lugar. Es decir, preparó la cena, en qué circunstancia y en qué tiempo es para todos y fue el día de ayer. Es decir, todo este elemento que está aquí corresponden a circunstancias, es un complemento circunstancial. Solo que depende del tipo de relación, porque puede ser puede ser directo, puede ser indirecto, puede ser un sustantivo, un adjetivo. ¿Ya? Esto lo voy a pasar rápidamente también porque no nos sirve mucho y es también muy
teórico, muy gramatical. Entonces, el complemento circunstancial puede indicar el modo, el lugar, el tiempo, la compañía, el agente, el material, bueno, con lo que se hace la acción, pues, ¿no? Me fui, ¿a dónde? A la playa. Eso es al lugar, pues, ¿no? Vendré mañana, circunstancial del tiempo. Lo hizo con desgana, ¿ya? El con indica el modo o la manera como se hizo. Abrió con su llave. El con puede servir como instrumento o como medio, pero también puede utilizarse como un circunstancial de compañía. Viene con Pedro. Fue a la piscina con su papá. ¿Ya? Los circunstanciales de materia. Hizo la tarta con queso. Es decir, el con, al ser una preposición, puede indicar diferentes tipos de relaciones de circunstancia, ya sea de modo, de tiempo, de causa, de finalidad. Es decir, pueden variar dependiendo de lo que la oración quiera enunciar. Sí es importante que tengamos presente que en la oración simple, cuando nosotros vemos una oración como esta, ¿ya? Entendamos que sintácticamente hablando, toda oración debe ordenarse en este sentido. Es decir, este es el orden sintáctico original de toda oración. Primero es el sujeto y después el verbo. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque muchos de los problemas que se producen en la escritura y en la comprensión lectora es que los estudiantes suelen alterar, ya sea por desconocimiento o a veces de manera intencional, el orden gramatical de los elementos, ¿ya? Y eso hace que la oración pierda sentido porque se altera la sintaxis de la oración. Y a veces eso puede producir que se produzcan casos de ambigüedad o de oscuridad gramatical, que se entiende que es una falta en la comprensión o en la coherencia de la oración. Es como que yo diga, la sendosa mamá de Juan, ayer, la mamá de Juan preparó ayer la cena para todos, era hacendosa. Entonces, si yo digo, por ejemplo, si yo digo una oración así, la mamá de Juan preparó para todos ayer la cena, era hacendosa, Rosalena, si se dan cuenta es un caos, pues no se podría comprender de manera adecuada lo que está tratando de explicar la oración. Entonces, ahora sí, entendido esto, tenemos que también comprender que la oración depende en muchos casos del tipo de enunciado, el tipo de relación que se está queriendo mencionar en estos enunciados, porque dependen de la intención o la actitud del hablante. Y esto ya nos recuerda lo que vimos en la última clase sobre las funciones del lenguaje. A ver, dijimos nosotros que las funciones del lenguaje era como una especie de celular en el que el hablante tomaba una posición, usaba el lenguaje en una determinada forma para que cumpla un propósito, dependiendo de lo que el sujeto quería. La toma de esa forma depende también del tipo de palabras o a veces de la construcción que se puede utilizar para que cumpla ese propósito. Entonces, si vemos por ejemplo aquí, la actitud del hablante puede enunciar o puede mostrarse dependiendo de muchos casos. Y uno es cuando yo utilizo las oraciones para informar un hecho o a veces decir algo sobre alguien. Por ejemplo, el libro fue publicado en diciembre. Si ustedes se pueden dar cuenta, esta oración es muy parecida a las oraciones o a la función del lenguaje referencial, porque es eminentemente informativa. Es decir, las oraciones, como les dije, según el tipo de función que se utilice y dependiendo de la intención, se pueden clasificar en oraciones según la actitud del hablante. En este caso, una oración según la actitud del hablante, en este caso una oración enunciativa que afirma algo, es decir, de manera positiva, el libro fue publicado. Mientras que yo también puedo afirmar algo de manera negativa. Niegan algo. El coche no pasó por aquí. O ninguno me gusta. ¿Ya? Obviamente esa es una oración que es enunciativa, afirmativa o negativa. Luego tenemos las oraciones interrogativas, que son las oraciones que denotan o implican la formulación de una pregunta. Y esto sí hay que tener claro que uno de los errores más comunes que se dan a veces en la lectura es cuando
el lector no logra ubicar dentro del texto las preguntas, porque uno tiende a creer que la pregunta siempre debe estar formulada por los signos de interrogación. Y existen también las preguntas de tipo indirectas. Las preguntas directas se entiende que son aquellas que están elaboradas con los signos de interrogación. ¿Cuándo te compraste ese vestido? Es una pregunta que tiene acompañados los signos de interrogación, pero yo también puedo formularla sin necesidad de que esté planteado la pregunta. Quiero preguntarte, ¿dónde estarás esta tarde? ¿Cuál es la clave para determinar que una pregunta esté en modo interrogativo? Ya no necesariamente por los signos de interrogación, es por los pronombres relativos. Estos son los pronombres relativos, son todos aquellos que se tildan y que denotan lugar, hecho, o sea, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, cuánto, cuáles. ¿Ya? Estos son los pronombres relativos que se tildan cuando se utilizan en forma interrogativa o también en formas exclamativas, que ya lo veremos también más adelante. Mientras que las oraciones imperativas específicamente son aquellas que emiten una orden. Ya vimos que las oraciones imperativas tienen mucho que ver con la función del lenguaje apelativo, ¿no? Que es la que solicita algo de alguien. Lo interesante es que en este tipo de oraciones el verbo o el modo verbal que se utiliza cambia. El modo verbal cambia a modo imperativo dependiendo del uso, o también puede ser en un modo de tipo infinitivo. Si según el tipo de verbo, el verbo puede presentarse de modo directo, por ejemplo, cállate, es un modo imperativo, ¿no? Imperativo de orden, cállate, o también puedo elaborarlo como un modo infinitivo, que son los verbos terminados en ar, ir, a callar todos ahora mismo, ¿ya? Eso es cuando que se refieren a órdenes, ¿ya? Y bueno, existen, como ya vimos que según la intención comunicativa, la función imperativa puede presentarse de diferentes formas e incluso en formas de oraciones expresivas, incluso lo vimos con las funciones del lenguaje. Las oraciones en modo exclamativo o la intención exclamativa ya son oraciones que denotan la comunicación de alguna especie de sentimiento o de emoción del sujeto, pues, ¿no? Por lo general este tipo de expresiones vienen acompañadas de los signos de admiración o exclamación. ¿Qué vestido más bonito te has puesto? En este caso, obviamente aquí falta la tilde porque se supone que es una expresión que va acompañada por una frase que es llamativa, pues, ¿no? Que es los signos de admiración y ese el pronombre relativo que debe ir tildado. ¿Qué vestido más bonito te has comprado? Por otro lado, las oraciones de tipo desiderativas, también conocidas como que desempeñan funciones de deseo, son las oraciones que implican o expresan un clamor, un deseo del hablante. En este caso se las puede identificar con palabras como ojalá, así que, o quién, o espero, ¿ya? Que indican ese deseo de la persona de quien habla, pues, ¿no? ¿Quién pudiera ir ahora mismo de vacaciones? O ojalá termine rápido esta cuarentena, pues no son esas oraciones que implican relaciones de deseo. Las oraciones dubitativas o de posibilidad, estas también indican que el autor o la persona que está escribiendo la oración no tiene claro o no sabe con exactitud si el hecho se va a dar de manera clara. Y generalmente los podemos identificar porque el verbo que se utiliza aquí se lo utiliza en modo subjuntivo. A ver, voy a repasar rápidamente. Los verbos pueden adquirir tres modos verbales. Modo indicativo, que indica una acción, por ejemplo, llueve, llovió o lloverá. O sea, o presente o pasado o futuro. O sea, el verbo, la acción se hace, se hizo o se hará. ¿Ya? Eso es el modo indicativo. El modo imperativo es el que indica orden, el que ya lo vimos, y que puede también presentarse con un modo infinitivo, que son los verbos terminados en ar e ir, a comer,
o callar, a callar, ¿ya? Y las oraciones dubitativas o de dudas son las que el verbo denota un cambio que no plantea una seguridad, sino más bien una inseguridad en la acción. Podría, ¿ya? Pase, y espero pase la materia. Eh, Podría llegar, ¿ya? Apenas llegue, te llamaré. O sea, apenas llegue, no se sabe cuándo voy a llegar, a qué hora voy a llegar. Entonces, esa posibilidad o esa duda se ve expresada en este tipo de oraciones. Las oraciones, obviamente, de tipo dubitativas, desiderativas, bueno, ya dependen, obviamente, de lo que trata de comunicar el hablante, pues, ¿no? Y aquí, bueno, aquí tenemos algunos casos que tipo de oraciones podemos encontrar que nos van a, como sirven como una especie de mini taller, en las que podemos ubicar, según la actitud del hablante, qué tipo de oración es, ¿no? Por ejemplo, llegaría hoy en la tarde. Esa oración indica que vemos que hay dos personas conectadas. De pronto esas dos personas pueden colaborar, si es que han visto. Llegaría hoy en la tarde. ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? O sea, está diciendo que va a llegar, está afirmando que va a llegar. ¿Se sabe que va a llegar? Ese llegaría nos plantea que hay una posibilidad, por lo tanto no se sabe si verdaderamente vaya a llegar o no. ¿Ya? Llegaría hoy en la tarde. Es como una idea de posibilidad, por lo tanto es dubitativa. ¿Ya? Es posible, duda, llegaría. ¿Ya? Llegaría hoy en la tarde. Entonces, cuando a veces en las mismas conversaciones o en las mismas relaciones interpersonales, las personas cuando en una conversación se encuentran con este tipo de situaciones en las que dicen, no, pero dijiste que ibas a llegar a tal hora. Dije que llegaría hoy en la tarde. No dijo a qué hora, ¿no? Llegaría. Si tiene la posibilidad, llegaría, pero no sé a qué hora. ¿Ya? Por lo tanto, expresa una posibilidad. Tenemos otro caso. Serían aproximadamente las 5 de la tarde. Vemos que la palabra aproximadamente ya nos da una pauta, pues no. Miren que incluso eso, como es una oración simple, el aproximadamente es un circunstancial de ¿qué? De tiempo, es un circunstancial de modo, es un circunstancial que indica una probabilidad, básicamente es un adverbio, pues no, el adverbio mente, que indica que existe la posibilidad de que sea de manera aproximada, no está diciendo con claridad, es un aproximado. Serían aproximadamente las 5 de la tarde, por lo tanto implican también una duda, ¿no? No hay seguridad, sería un aproximado, no está diciendo son las 5 de la tarde, sino que lanza un aproximado, por lo tanto no es enunciativa. Veamos 3. Jamás aceptarán estas condiciones. Según el tipo de oración, cuando yo digo jamás aceptarán estas condiciones, se entiende que es una oración enunciativa, pero de tipo negativa. Estoy diciendo, miren cómo el verbo indica claramente que la acción de futuro no se va a completar, no se va a hacer, no lo van a aceptar, jamás aceptarán estas condiciones. En este caso estoy diciendo que en el futuro no se va a dar. Ya estoy enunciando eso, no se va a dar. ¿Ya? Ay de mí. Bueno, ahí está mal el signo, pero sería básicamente un signo de admiración que indica una expresión, ¿no? Una expresión de tipo, es una frase exclamativa, ¿no? Ay de mí, ¿no? Claramente lo podemos identificar por los signos de exclamación. Si estaríamos hablando de una función de lenguaje expresiva. Siguiente, todo esto me importa un comino. ¿Ya? Vemos que es una oración que afirma algo, lo dice de manera enfática, por lo tanto es una oración de tipo
enunciativa. ¿Ya? Si sabes quién te habla, a ver, si puede decirme la persona que está conectada, esa única persona que me está viendo, gracias. Si sabes quién te habla, ¿qué tipo de oración según la actitud del hablante podría ser? ¿No? ¿Nadie participa? ¿Temerosos? ¿No quieren? Vemos claramente que está el pronombre relativo quién tildado, ¿verdad? Por lo tanto es una pregunta, y es una pregunta de tipo indirecta. Ahí hay una oración de tipo interrogativa, solo que es una interrogativa indirecta, porque no están los signos de interrogación. 7. Espero que se solucione todo. Vemos que la palabra espero da la pauta para indicar que se trata de una oración que expresa un deseo, un anhelo, algo que no se sabe todavía que se vaya a dar, pero implica o expresa el clamor de que la persona quiere que las cosas lleguen a suceder. Fíjense que también este tipo de oraciones están dentro de la función expresiva, porque implica las opiniones o el deseo de o las ideas o las emociones de alguien. Pero obviamente la intención es expresar deseo, ¿ya? Anhelo. Quisiera ir de vacaciones a Perú, ¿ya? Espero, quisiera, cumplen exactamente la misma función. Están explicando una posibilidad, un deseo de algo, de que se dé, de que se logre dar una situación. En este caso, viajar a Perú. Yo con salir de mi casa me conformo, pues, ¿no? En esta cuarentena. ¿Ya? No corras tanto con esta lluvia. Ese no corras ya es una orden, ¿verdad? Ya es una apuesta que da cuenta de que no se debe hacer, no debe el sujeto correr con esta lluvia. Y la 10, quizá el tiempo mejore. Quizá el tiempo mejore. ¿Ya? Vemos que el verbo en este caso es mejorar, pues, ¿no? Pero el verbo mejorar no está conjugado como un modo que indica seguridad, mejora, mejoró o mejorará, sino es mejore, quizá el tiempo mejore. No hay una posibilidad de saber qué va a pasar con el tiempo, va a ser mejor, va a ser peor, simplemente expresa una duda, no se tiene claridad sobre lo que vaya a suceder. ¿Ya? Bueno, el taller yo lo subí, creo, para que ustedes lo completen. Vamos a ir rápidamente con esto para ir terminando. Que de los tipos de oraciones simples y compuestas, veamos si ustedes logran identificar qué oraciones son simples y qué oraciones son compuestas. Tus vecinos estuvieron haciendo ruido toda la noche. A ver, sí quiero que se fijen que la oración compuesta, como dije, necesita que hayan dos verbos. Pero cuando yo digo en una oración estuvieron haciendo, se entiende que eso es un verbo compuesto. Por lo tanto, se entiende que eso es una oración simple porque es una sola oración. Es un solo verbo. Estar haciendo. Estuvieron haciendo ruido toda la noche. Se entiende que es una oración simple porque hay un solo verbo, solo que en este caso es un verbo compuesto. O sea, es el verbo compuesto, no es una oración compuesta. Avisa a tus compañeros cuando llegues. ¿Ya? Y en este caso, el verbo es avisar y la otra parte de la oración es cuando llegues. ¿Ya? En este caso, el verbo está en un modo subjuntivo, pero aquí hay dos verbos. ¿Ya? Yo no puedo decir cuando llegues, ¿verdad? Porque necesito de otra cosa, de otra parte de la oración. Cuando llegues, ¿qué? ¿Ya? Por lo tanto, esa oración es una oración compuesta. Avisa a tus compañeros cuando llegues. ¿Ya? Cuando tú llegues. ¿Ya? Veamos el 3. Insistió mucho en que acudiera solo. Insistió mucho en que acudiera solo. El verbo en este caso sería insistió. Se entiende que él insistió. Insistió mucho en que acudiera solo. Del verbo acudir. Por lo tanto, también es una oración compuesta. Hay dos verbos presentes aquí.
A veces las personas se confunden porque creen que no logran identificar el verbo. Hay personas, incluso hoy he tenido estudiantes que no saben o no logran identificar lo que es un verbo. Parece mentira, pero sí es una situación bastante grave que muchos estudiantes no logran identificar el verbo. Y eso sí es un problema que la educación secundaria siempre no ha podido verdaderamente llegar a cubrir todos los conocimientos o todos los aspectos que puedan ser necesarios en una educación eh, universitaria. Y bueno, y nosotros como docentes vemos estos casos y nos encontramos con este tipo de situaciones que son verdaderamente lamentables. Pero bueno, no voy a continuar con el taller. Me interesa es que las personas que hayan visto, las personas que están siguiendo estos cursos, puedan practicar también. Como les digo, no es un curso de tipo gramatical, tampoco, aunque la clase de hoy ha sido bastante teórica en cierto sentido. Ya en las próximas clases trataré de hacer un poco más práctico, pero es un poco para comprender que no podemos hablar de comprensión lectora, no podemos entrar en un curso de comprensión lectora tan siquiera, o empezar a redactar una idea si primero no tengo claro lo que es una oración. Parece mentira que a veces que los estudiantes también, mis estudiantes, no saben lo que es una oración. O sea, yo no puedo empezar a escribir un párrafo si primero ellos no tienen claro lo que es una oración. Entonces, primero tengo que enseñarles a ellos cómo se construye una oración, qué elementos tiene una oración, y luego, una vez que tienen claro, empezamos a enlazar o unir ese conjunto de oraciones y ahí estamos hablando de un párrafo. Entonces, por eso es que este curso, tal vez algunos, bueno, quienes los pocos que ven, tal vez no les parezca importante, pero sí es un curso que pretende ir desde los bajos, como se dice, baby steps, de pequeños pasitos, para ya ir de a poco en poco metiéndonos ya en la escritura y tal vez evolucionar luego a una escritura un poco más compleja que es la escritura académica. Pero por lo pronto este curso no va a pretender hacer un súper análisis de texto, sino que ustedes puedan en la medida de lo posible mejorar también ya fuera del ámbito académico, dentro del ámbito coloquial, dentro del ámbito social, escribir de manera adecuada y escribir un poco con mayor corrección y mayor conocimiento de ciertas normas básicas que nosotros tenemos en la escritura, ¿no? Ortografía, gramática, elementos de coherencia, cohesión, bueno, etc. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Como les decía a las personas que se unieron a este curso, hoy empezamos tarde porque tuvimos una reunión de trabajo. Y bueno, esta semana, como terminamos el día viernes, entre hoy y mañana les estoy mandando una pequeña evaluación de lo que hemos visto en estas 3 clases. Ya la vez pasada mandé una, no sé, creo que nadie ha respondido, pero bueno, no hago esto para que todo el mundo lo vea, sino para que de pronto las personas que vivan esta cuarentena sin hacer nada puedan aprender tal vez algo nuevo, o reaprender o volver a aprender cosas que ya no se habían olvidado o recordar lo que habían visto de pronto en su juventud. Bueno, les agradezco a las personas que han estado viendo, que se han unido. El día lunes continuamos con el curso de comprensión, la clase 7. Ahorita no tengo a la mano cuál es el tema, creo que nos corresponde uno de mis temas favoritos, y uno de los temas más complejos, que casualmente es el tema. Es decir, cómo identificar el tema en un texto o cómo redactar el tema de un texto. Eso lo veremos la próxima clase. Gracias a las personas que están conectadas y a las personas que han visto este curso. Se despide para el día lunes. Hasta el día lunes. Soy el profesor. Cuídense. Bye.